en este tema, en esta unidad, vamos a ver todo lo que es la acentuación y todo lo que corresponde a lo mismo. Vamos a ver lo que son la acentuación, acento, tilde, en diferentes reglas que nos señala la Real Academia, las normas de la RA, que ya sabemos, ¿verdad? Que es la que nos dicta todo esto. Bueno, como primer punto tenemos lo que es que el acento es un rasgo prosódico que nos señala el texto, ¿ya? ¿Esto en qué consiste? Simple y sencillo. Si escuchamos algo de prosódico, son los aspectos o características que tenemos al hablar. Ya no hay dónde chiparse. Si vamos a estar viendo como en el anterior tema que veíamos cada rato, separación silábica y todo eso, en este caso el acento prosódico es cómo se va a acentuar diferente, cómo se acentúa cierto tipo de palabras y qué características hay al hablar. ¿Ya? En sí, aspectos o características que tenemos al hablar, ¿ya? Al articular. Vamos a estar viendo todo lo que son eso en estas palabras dicen, está la tilde en la primera sílaba, otra que no tiene, o otra en la última sílaba, ¿ya? Que consiste en poner un relieve a una determinada sílaba. Aquí vamos a ver que en sí es la fuerza de voz de donde ponemos en una palabra. Ya, por ejemplo, el texto da ese ejemplo que también lo hemos utilizado acá, que es pregunta, ¿ya? Que en el texto nos señala justamente que pregunta, su acento está en gun, ¿ya? ¿Qué sería? A ver, alguien que me pregunte qué es, alguien que me responda, perdón, qué es boom en esta separación que estamos viendo en pregunta. ¿Por qué está separada pregunta y cuál es su fuerza de voz? ¿Alguien me puede responder? Ya lo hemos visto para recordar el anterior tema. Porque la A, la E y la U Ya. son tónicas. ¿Son cómo? No lo escuché. Porque tiene un ascenso de voz. Ya. Ascenso de voz, un golpe de voz, ¿verdad? Y Ya. ¿Cómo lo veríamos eso en el anterior tema? ¿Alguien que se acuerde? Estábamos viendo, ahí no lo tengo ahorita la diapositiva. ¿Alguien se acuerda? El núcleo, era algo relacionado al núcleo. En el anterior tema veíamos que cada sílaba tiene un núcleo, ¿verdad? Que era pregunta, de la pre era la E, ¿se acuerdan, verdad? Y había una El núcleo sería las vocales. exacto, y apartamos ahí, el núcleo son las vocales. Ahora, veíamos que se separaban según la entonación de voz. ¿Cómo se llamaban esas dos? Esas dos que se las describía. tónicas y atónicas. Exacto. Entonces, ¿qué sería esta pregunta? La GUM. Una tónica. Porque tiene la Porque mayor... tiene una fuerza de voz. Exacto, ¿ya? Si se dan cuenta de lo mismo, agarramos lo mismo, es para que vayamos guiándonos. Entonces, ya aquí en esta parte ya vemos que es un acento prosódico. ¿Ya? Esperen, se están entrando sus compañeros. Ahorita vamos a responder eso lo que ha preguntado su compañero, ¿ya? O su compañera de descargar. Entonces ahí, como dice, gun está acentuada, ¿ya? Acentuada o tónica. Preta, ¿qué dice? Las otras sílabas, pre y ta, son inacentuadas o átomas, ¿ya? Para recordar, hemos agarrado eso. Lo mismo está con estado, ¿ya? ¿Alguien que me pueda decir cómo sería estado? El golpe, la mayor fuerza de voz sería en esta. ¿Ya? Exacto, ya es lo mismo. Luego de eso está
lo mismo que nos muestra la diapositiva, está acentuada o vendría a ser una tónica, ¿ya? Entonces, el golpe de voz, acá lo vemos igualito, que era la palabra tónica, que es el golpe de voz, ¿ya? Vamos, siguiente, que nos muestra el libro. No cambió. Que como dice, gracias a la presencia del acento en una sílaba, producimos palabras con significados y funciones diferentes, ¿ya? Acá es lo que vemos en el texto, nos está diciendo del ejemplo de términos, que lo estamos usando, que es término, terminó y término. Término, termino y terminó, ¿ya? Cada una cumple una función diferente respecto a cómo la vamos a ir desarrollando, cómo la escribamos, cómo la hablemos, ¿ya? A la situación que nosotros la usemos, ¿ya? En sí, en este punto, nos dice que el acento está para diferenciar las palabras, ¿ya? Para diferenciar en el momento que nosotros la vamos a usar. Luego de eso cumple dos funciones que nos menciona el texto. ¿Cuántos somos ya? ¿Alguien puede ver cuántos somos? Si ya somos 25, faltan que entren. Y acá cumple las funciones del acento, ¿ya? Como les decía, cumplen dos funciones que nos señala el texto, que es la función distintiva y la función contrastiva, que no es nada más que el acento, el golpe de voz, ¿ya? Va a permitir distinguir una palabra de otra, como le dije hace ratito, ¿ya? Ahí es donde vendría término, hábito y habitó, ¿ya? Cada una respecto a lo que lo usemos, en la manera que lo usemos, nos va a diferenciar. Luego está la función contrastiva, que contrasta las sílabas tónicas de las átonas, que es la que ya hemos aprendido, si se dan cuenta, ¿ya? De tónicas y de las átonas. Eso es lo de pregunta, ¿ya? Luego de eso, antes para entrar a las clasificaciones, ¿alguna pregunta de estos dos puntos? Una pregunta. ¿Está claro, no? Es algo que también hemos visto, estamos recordando y el texto nos lo señala muy bien. Cualquiera que no ha podido entender puede leer el texto, ¿ya? Pero en sí, es eso. Luego tenemos lo que es, no es nada de otro mundo, que es la clasificación. No cambia. La clasificación de las palabras según de dónde recae el acento de voz, que son las famosas agudas, graves o llanas, esdrújula y sobreesdrújula, ¿ya? Cada una tiene su característica peculiar, ¿ya? Cada una tiene algunos casos especiales que lo vamos a estar viendo, que el libro nos señala, ¿ya? Que no es nada más de dónde recae el acento de voz, ¿ya? Será una pregunta, ¿cómo se clasifican las palabras según la RA? Nos dice agudas, graves o llanas. La Real Academia Española, por si acaso. Entonces, agudas. Comenzamos con agudas. Que el acento de intensidad de voz es donde recae la primera sílaba contando de derecha a izquierda, ¿ya? Ahí tenemos los ejemplos que nos dice el texto, que es mujer, ciudad, café, comercial. Acá tenemos mencionar, aceptar, establecer, común, nación, ¿ya? Más adelante vamos a ver, ¿cómo dice? Las agudas algunas veces se acentúan o solamente están caracterizadas por la división de átonas y tónicas, ¿ya? En este caso, donde recae la fuerza de voz. Luego tenemos graves o llanas, que en sí, igual, se cuenta derecha e izquierda y el acento de intensidad de voz recae en la segunda sílaba, ¿ya? En el texto tenemos casa, árbol, soporte, ¿ya? Todas están cayendo la intensidad de voz en la segunda sílaba de derecha a izquierda, no se olviden. Acá tenemos fácil, manzana, cocina, azúcar, ¿ya?
Luego tenemos esdrújulas, que la intensidad de voz recae en la tercera sílaba, contando otra vez de derecha a izquierda. ¿Ya? Si no me equivoco, ¿ya? En el texto tenemos índice, máquina, médico, ¿ya? Catástrofe, cerámica, física, pólvora. Son unos ejemplos. Luego tenemos la sobreesdrújula, que es donde cae en la cuarta sílaba para adelante, si no me equivoco. ¿Ya? Contando de derecha a izquierda. No se van a perder de eso, ¿ya? Acá tenemos rápidamente, aprendételo, averiguáselo, rústicamente. Disculpe que lo corte. Diga. ¿Sabe cómo es sobredújula? O sea, ¿sí o sí tiene que caer en la cuarta o hay casos especiales? Ahorita vamos a ver, ¿ya? Hay algunas Ok. veces casos especiales, algunas veces nos dice el texto solamente en la cuarta. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Luego de eso, acá vienen los casos, ¿ya? Que nos dice el texto que hay que diferenciar el acento fonológico y el acento ortográfico, que está representado el acento fonológico es el cómo lo estamos hablando, cómo se escucha, cómo se articula, y el acento ortográfico sería la colocación de la pequeña tilde, ¿ya? Ahorita no tengo el nombre, tengo un nombrecito, ¿ya? Luego esto, para recordarles un poco, la clasificación de las palabras según la cantidad de las sílabas, que ya lo hemos visto, monosílabas, bisílabas, trisílabas, hasta llegar a polisílabas, ¿ya? Mayormente monosílabas, una sola sílaba, y polisílaba, más de una, ¿ya? Luego de eso tenemos lo que es la pequeña... ¿Cambió? Ahora sí, ¿ya? En sí, entonces la tilde, como les decía, es un procedimiento ortográfico que se realiza en el lenguaje escrito. ¿Quién nos lo ha dictado esto? La Real Academia de Lengua Española, ¿ya? Consiste en colocar el signo ortográfico llamado tilde para resaltar la sílaba tónica, ¿ya? En este caso, recordarles que la tónica hacia el T, me preguntaron si las sílabas tónicas sí o sí llevan acento. En este caso, por la tilde, algunas sí llevan y algunas no, ¿ya? Acá comienzan los casos especiales o los casos donde sí se atildan cierto tipo de palabras, ¿ya? Comencemos primero desde las agudas, que el texto también nos señala, ahí nos muestra unos cuantos ejemplos, que no es nada más ni menos que llevan la voz de la sílaba, llevan la fuerza de voz o sílaba tónica en la primera, contando derecha e izquierda, como sabemos, y llevan tilde cuando terminan en vocal o NS, ¿ya? O una consonante NS, ¿ya? En este caso, el texto tenemos los ejemplos de algún, vudú, comí, jardín, salió, llegará, estéis, rincón y café, ¿ya? Si se pueden dar cuenta, todas las que terminan están con el tilde, con la tilde, ¿ya? En este caso tenemos limón, buzón, recibí, ¿ya? No hay cómo se olviden, NS o vocal. Si lleva la palabra la palabra tilde, si tienen la terminología Y o Y, que mayormente la llamamos Y o Y, como Uruguay, Monterrey, no se atilda. En este caso no se atilda, ¿ya? Esto es sencillo, lo hemos visto. Luego tenemos lo que es las tildes graves o llanas. Ya sabemos que de derecha a izquierda se la cuenta. Y llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante que no sea NS o vocal, ¿ya? Si se dan cuenta, es contrario a lo que es la sílaba, a lo de las tildes en grave, ¿ya? En este caso tenemos álbum en el texto, álbum, alférez, débil, carácter, lápiz, tórax, débil, ¿ya?
se dan cuenta, llevan tilde cuando termina en cualquier consonante que no sea NS o vocal. Fíjense, no tiene ninguna terminología en NS o alguna vocal. En cualquier otra consonante, menos en esa. Acá tenemos automóvil, mármol y álbum. Acá tenemos lo de las tildes en esdrújula, que llevan la fuerza de voz en la tercera sílaba, como ya sabemos, contando derecha e izquierda. Acá es donde nos dice sobre esdrújula era la pregunta de nuestro compañero. En este caso, todas las esdrújulas llevan tilde, sin excepción, contando derecha e izquierda, ¿ya? No importa si termina en NS o no termina en NS o vocal, llevan tilde la tercera sílaba. Centímetro, sarcástico, económico. Lo que tenemos acá en el texto nos dice águila, décimo, género, música, ¿ya? Régimen. Luego tenemos la tilde en sobreesdrújulas. Llevan la fuerza de voz, ya sabemos, en la cuarta sílaba contando de derecha a izquierda. Acá lo que nos dice, todas las sobreesdrújulas llevan tilde sin excepción. La cuarta entonces, ¿ya? Como decíamos, acercándose, comiéndoselo, cómpremelo, demuéstramelo, dígaselo, ¿ya? Acá tenemos frágilmente, pacíficamente, bájensela, ¿ya? En este caso, entonces, el texto nos está diciendo que todas las sobresdrújulas de derecha a izquierda, la cuarta sílaba lleva tilde, solamente la cuarta, ¿ya? Para el compañero que estaba preguntando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Que lo hemos visto antes, todo lo que es el acento, la división, la clasificación. ¿Alguna pregunta que no les haya quedado hasta aquí? Déjenme mover esto. Ahorita vamos a responder esa pregunta del compañero. ¿Algo más que no les haya quedado claro de acá, de esta partecita? Jóvenes, señoritas. ¿Algo más, chicos, que no les haya quedado en claro? Recién está entrando un compañero. No, de mí ninguna. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Todo bien? Ya, no hay donde perderse. De todas formas, tenemos el libro para que nos guíe. Luego tenemos lo que es el acento diacrítico, que nos dice el texto que es un procedimiento ortográfico que se realiza en el lenguaje escrito, ¿ya? En este caso, nos muestra colocar en una tilde en ciertas palabras homófonas. ¿Alguien se acuerda o tiene algo que son las palabras homófonas? ¿Se acuerda alguien? ¿Se me puede responder? A ver. No son las palabras que se escriben similar, pero tienen distintos significados. Exacto, ¿ya? Acá tenemos hartos ejemplos, ¿ya? Se pronuncian igual y se escriben igual, pero se diferencian por la tilde o por la manera que la vamos a usar, ¿ya? Esas son las palabras homófonas, acento diacrítico. ¿Dónde está la diapositiva? Que tenemos, por ejemplo, de y de. De dar, se dan cuenta que está acentuada ahí con la tilde del verbo dar, de, y de preposición. Una preposición, ¿alguien se acuerda qué es? Eso lo vamos a ver más adelante, si no me equivoco. Así, a simple
¿Alguien se acuerda que es una preposición? A ver, vamos a ver. Sí, la vamos a ver lo que es la preposición. ¿Alguien se acuerda que es una preposición? Ya. Preposición simple, ¿ya? ¿Cómo se dice esto? Un enlace. Estamos haciendo una oración, por ejemplo, un enlace que une una palabra con otra. Por ejemplo, ayer fui a la casa de mi esposa. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que une? Ayer fui a la casa de mi esposa. Dos oraciones están unidas por de. Esa es una preposición simple. Luego de eso, tenemos que el acento diacrítico se aplica para distinguir palabras de entre una y entre otras. Que estamos viendo ahí el primer ejemplo, que es de, del verbo dar, y de preposición. Esto nos ayuda a diferenciar. Déjenme cerrar esto que lo estaban viendo. Esto nos ayuda a diferenciar las palabras homófonas, átonas y las otras tónicas. ¿Ya? Acá tenemos dos grupos, que son dos grupos, aparece un mensaje, dos grupos en monosílaba y en palabras interrogativas, que lo vamos a ver si no me equivoco, el diacrítico en monosílabas, ¿es verdad? ¿Alguien está siguiendo el texto? Es bueno, igual lo explico. El diacrítico en monosílabas, ya sabemos que las palabras monosílabas son las que llevan solamente una sílaba, ¿verdad? No llevan tilde. En este caso partamos la idea que no llevan tilde. En el texto tenemos ejemplo de pan, pez, miel, son, pie, fue, ¿ya? Pero tienen una excepción. Cuando hay dos monosílabos homófonos, de las palabras homófonas que estamos viendo, depende de la función que la estemos usando, si se acentúa. Pueden irse a la página 22 de su libro, si lo tienen, y aquí vemos que la primera parte, mi, tenemos mi con tilde, mi adjetivo posesivo, mi nombre de una nota musical, ¿ya? Ese primer ejemplo, por ejemplo, mi con la tilde tiene la función de pronombre personal. Esta agenda es para mí, nos dice el texto. Mi adjetivo posesivo, está esperando mi llamada, ¿ya? Está esperando mi llamada. No estoy diciendo que es para mí. Ese es el adjetivo posesivo, la diferencia del adjetivo posesivo con el pronombre personal. Y la otra que mi, que es la tercera mi, que es nombre de una nota musical. En una oración sería concierto en mi menor. Ya, si se dan cuenta, respecto a la manera que lo vamos a usar, ese diacrítico en monosílaba, tiene su función cada una diferente. ¿Alguien quiere decir algo? Dicen, ¿y qué hay de la de sol, digamos? Las dos son súper iguales. ¿Cuál? Sol de la nota y sol del sol, digamos. Por eso, en este caso, sol sería de la letra de todas las que son de las notas, sería el nombre de una nota musical, ¿ya? Mi, sol, la, do, re, mi. Ahora, sol está caracterizando ¿a qué? Pongámosle que sol está cumpliendo la función de un objeto. Esa sería la diferencia, ¿ya? Yo escuché son, eso es más adelante. O sea, lo que lo diferencia entonces es de acuerdo con qué objeto lo nombran, así, ¿no es? ¿Cómo lo vamos a pronunciar o cómo lo vamos a utilizar en la escritura? ¿Ya? En este caso sí, digamos, como es sol de la nota sol, pero mayormente la sol creo no tiene un distintivo. No, ¿verdad? ¿O sí? No sé. Por eso es que si se dan cuenta acá dice concierto en mi menor. Sería lo mismo, entonces su diferencia es en la oración que estamos usando la concierto en sol mayor, en sol menor. Lo mismo sería.
Por eso nos vamos a dar cuenta que se va a diferenciar mediante cómo la estamos usando. ¿Ya? Ahí tenemos también tú de pronombre personal, tu adjetivo posesivo, no quiero que tú vengas, tu libro no me es útil, ¿ya? O tu libro está sobre la mesa, como dice el ejemplo. Luego tenemos él y él de artículo. El lunes tengo examen, pronombre personal. Él es muy estudioso, ¿ya? Si se dan cuenta, tiene la diferencia tanto como en el modo que la estamos hablando, en el modo de articular, y también en el modo de cómo está escrita, cómo la estamos viendo escrita, cómo la vamos a usar en la escritura. Ya solamente es a que nos demos cuenta. Acá tenemos, por ejemplo, lo que nos dice dos grupos de monosílabas, lo que dice la diapositiva, y en palabras interrogativas. Sí, por ejemplo, ¿ya? Pronombre personal, tenemos el sí de pronombre personal, tenemos sí de adverbio de afirmación y tenemos sí de conjunción y sí de nombre de una nota musical. 4 tipos diferentes de métodos de usar esa palabra, por ejemplo, esa sílaba. Sí de pronombre personal. Él volvió en sí. Sí de adverbio de afirmación, de pregunta. Yo estoy preguntando y me responde. Por ejemplo, algo que está viendo ahí su compañera, que dice que en su texto está en la página 23. Usémoslo así como que en el mío están... Alguien me pregunta, para mí, perdón, alguien me pregunta en qué página estamos y yo acá le digo, sí, estoy en la 22. ¿Ya? Estoy afirmando, sí, yo estoy en la 22. ¿Ya? Luego en conjunción, si puede comprarlo, que lo compre, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Y lo último que era sí de la nota musical. Ahora, lo mismo para los sé del verbo saber, sé del verbo ser, sé de pronombre personal. Ahí tenemos el ejemplo, sé tocar el piano para mi preferencia, sé bueno con los demás y se cansó de jugar. Luego tenemos T, número sustantivo. Volvimos a tomar T o pronombre personal, T normal, sin acento. Ya te lo he dicho varias veces. ¿Ya? Lo mismo con D. El D acentuado con la tilde y D de proposición. D del verbo dar. De una limosna, por favor. Y la otra de preposición viene de dar un buen examen, que es lo que ustedes van a dar el 15. Luego tenemos más de adverbio de cantidad y más de conjunción. Que hoy se ha vendido más que ayer, ese sería de cantidad, y de conjunción se ha vendido mucho más, no lo suficiente. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cuánto tiempo nos falta para que no se corte. ¿Me puede decir? ¿Alguien puede ver? Creo que acá dice 10 minutos. No dice, o dice. Ah, no, pero hasta falta 10 minutos para las 1. Porque para que no nos... 2 minutos, dice. 2 minutos, ahí pucha. Entonces, lo mismo con aún de adverbio y aún. Depende de cómo lo estamos utilizando la tilde o la oración, como le dije en la oración, lo vamos a ver, depende de cómo lo estamos usando. Ustedes lo que van a ver es, le van a dar posiblemente en su examen un párrafo y les va a decir busque tal cosa o encuentre cuál es el acento tanto y ustedes vamos a comenzar a buscar ahí, ¿ya? De aquí, ¿alguna pregunta? Porque el tema, el punto para aquí para adelante, 3.2, lo quería dejar para otra clase, porque en sí esta partecita del punto 3 para adelante, el acento diacrítico es un poquito largo, todo ese tema. ¿Alguna pregunta de lo anterior, del punto 1 y el punto 2, antes de llegar al acento diacrítico? Yo ninguno. Ahora, ¿alguna pregunta del acento diacrítico?
que es esto, ¿verdad? No, esto es el anterior. Una pregunta del acento diacrítico. Las palabras homófonas. No se olviden. Se escriben diferente o se escuchan diferente. Son iguales, pero son diferentes. Exacto. Se escriben y se pronuncian diferentes, pero Son iguales. pero se diferencian por la tilde, ¿ya? Sí. Y tienen su significado según de cómo lo usemos en una oración diferente, ¿ya? Ahora, ¿alguna pregunta? Hasta acá lo vamos a dejar. Si no hay pregunta, ¿cómo va con el tema del, antes de que se corte? Antes de que se corte, ¿cómo va con el tema de la página? ¿Han podido ver? ¿Han visto? Yo ahorita voy a habilitar para que para que vean lo del texto, unidad número 2, solamente el texto. Dice, ¿Sí? hay un trabajo, dice, ¿no? Ahí en la plataforma. ¿Lo han podido descargar? Se lo puede hacer a mano también, ¿no ve? O sea, escribirlo en el cuaderno. Y comenzamos. Chicos, chicas, he recibido sus trabajos prácticos de ayer. Los he estado viendo, los he estado revisando. Y han sido 11 personas lo que han enviado. Esas 11 personas van a tener su participación de o sea, van a ver lo de la facultad que están participando, porque si se han dado cuenta, les han enviado una encuesta, ¿no? Un tipo de encuesta, un cuestionario, desde Google Analytics, si no me equivoco. Y es para ver esos, cómo están participando, si pueden participar en las clases virtuales, cómo les está yendo, si no me equivoco. Lo han respondido, ¿no? ¿Me confirman? Sí, dicen. Ya, todos lo tienen, no creo que sea necesario que lo vuelva a pasar. Todos lo tienen, respondan con su correo con el que están añadidos en lo que se inscribieron acá, el correo que han usado para lo de la facultad que les escribió. Ya. Mil disculpas, chicos, ahorita no me encuentro en el trabajo, tuve que hacer magia para irme a buscarme un lugar donde podamos estar cómodos, porque carezco de internet en el lugar donde vivo, pero ahorita estoy en un lugar. Bueno, nos quedamos en la parte de acento diacrítico. Quiero minimizar esto. Ya, acento diacrítico. Ya, acento diacrítico en palabras homófonas. Ya, para recordar, ya sabemos que se pronuncian y se escriben igual, ¿ya? Pero tienen un significado y función diferente respecto a la acentuación, al golpe de voz o al acento diacrítico, que es la tilde, ¿ya? Para recordar lo que vimos. Ahí se aplica el acento diacrítico para distinguir una palabra entre otras, ya sabemos. Nos ayuda a diferenciar palabras homófonas, átonas y las otras tónicas, ya sabemos. Y acá viene lo que vamos a ver hoy, dos grupos, monosílabas y palabras interrogativas. Lo vamos a ir explicando más adelante. También esto ya lo vimos, si no me equivoco, que son las palabras diacríticos y monosílabas. Ya sabemos que las palabras monosílabas no llevan tilde. Por ejemplo, en el texto, pan, pez, miel, son, fe, sol, que decía un compañero ahí en la anterior clase. Esas palabras no llevan tilde, pero según las reglas de la Academia Española, cuando existen dos monosílabos homófonos, o sea, que se parezcan, que se pronuncien igual, ¿ya? Ahí dice que sean iguales en su forma como mi, el otro mi, Dice, pero que tengan, sí. perdón que lo corte, ¿será que podría salirme un rato luego entrar? Que tengo que ir a ver un problema, por favor. Su nombre, Carlos Suárez. ya, no hay problema, ahí queda grabado, registrado, después entra. Luego, Okay. como decía, pero que tiene distinta función gramatical, ¿ya? Ya vimos ahí lo que era mi de pronombre personal, de mi de un adjetivo posesivo y mi de una nota musical, ¿verdad? Ahí tenemos los ejemplos. No podrán jugar sin mi, pronombre personal, pronombre posesivo. A mi perro
no le gusta salir de paseo. A mi perro, ¿ya? Pronombre posesivo. Y una nota musical. La nota mi viene después de la nota la, por ejemplo. ¿Ya? Es un ejemplo. Y así tenemos en el texto varios ejemplos que ya los vimos. Lo de tú, pronombre personal, tú, adjetivo posesivo. Y, por ejemplo, sí, pronombre personal de misma, estaba delante de sí. Sí de adverbio de afirmación y sí de conjunción. Pero, profe, ¿qué es un pronombre personal, adjetivo posesivo? ¿Qué es un adverbio de afirmación? ¿Qué más tenemos? ¿Qué es una preposición? Ya todo eso lo vamos a ver más adelante en los temas, porque tenemos para cada uno de esos un tema. ¿Ya? Voy a pedir que silencien, pongan silencio. Camila, si no me equivoco, su micrófono está encendido. Ya, tengan cuidado con eso. Y así sucesivamente, ¿ya? Todas esas preguntitas las vamos a ir respondiendo más adelante, porque si nos entramos a explicar, no vamos a acabar por lo que vamos a ver ahorita, que se extiende demasiado, ¿ya? Así sucesivamente, esto ya lo explicamos un poquito más en el anterior día. Luego de eso está... ¿Quiere cambiar? Ahí está. Diacríticos en palabras interrogativas, que es lo que nos tocaba en la página 23 de su libro. ¿Ya? Como dice ahí, las palabras interrogativas, que ya las sabemos, las hemos usado, las conocemos, mayormente son la qué, cuál, cuánto, cuándo, cómo, dónde, a dónde, quién, por qué y por qué, ¿ya? Como dice el texto, introduce oraciones interrogativas o exclamativas. Todas estas palabras que he nombrado, ya sea en interrogativas o exclamativas, siempre van a llevar tilde, ¿ya? Acento diacrítico o tilde, ¿ya? Eso, primer punto, un énfasis, quiero que se memoricen o anoten ahí. Es cosa básica. Estas palabras, qué, cuál, cuánto, cuándo, cómo, dónde, a dónde, quién, por qué y por qué, siempre llevan tilde cuando son de pregunta o exclamaciones. ¿Ya? Y no llevan tilde cuando carecen de dicha función. O sea, que no sea pregunta y que no sea exclamación. Eso es una explicación así simple, se puede decir, porque ahorita el texto vamos a ir viendo que respecto a qué función cumple en una oración, por ejemplo, pronombre, conjunción, qué adverbio, ahí sí ya va a cambiar. Lo que ya no es si no es una pregunta o una exclamación, es una de esas otras funciones. Acá tenemos el primer ejemplo, que es de qué y qué, ¿ya? ¿Qué pronombre interrogativo o exclamativo, como les decía? Aparecen preguntas directas e indirectas, eso me estaba olvidando. Todas esas palabras que hemos visto, las preguntas, sean indirectas o directas, tienen tilde, tienen el acento diacrítico, no se van a olvidar de eso. Y siempre en oración, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que le van a dar una oración y va a decir, identifique cuáles son las palabras interrogativas. No se lo van a decir. No se le van a decir cuál es la palabra, no le va a decir qué, cuál, dando, ni nada de eso. Le va a decir cuáles son las palabras interrogativas de este párrafo, ya sea directa o indirecta. En este caso, si tenemos una que nos da en el texto, si se dan cuenta, quiero que me sigan en la página 23, esa partecita la vamos a explicar, que es, ¿qué buscan? Fíjense, pronombre interrogativo en pregunta directa, ¿ya? ¿Qué buscan? Luego tenemos pronombre interrogativo en pregunta indirecta. Quiero saber qué sucede. Quiero saber qué sucede allá. Es una pregunta indirecta. Luego de eso tenemos los exclamativos, que es pronombre exclamativo, que simple. Aparecen con el símbolo, ¿verdad? El signo de exclamación. ¡Qué hermosa tarde! ¿Ya? Y luego tenemos adjetivo interrogativo, que mayormente está delante de un nombre o sustantivo. Por
ejemplo, ¿qué libro quieres? ¿Ya? Adelante nombre o sustantivo. Libro. ¿Qué libro quieres? ¿Ya? Hasta ahí, esa partecita yo les quiero explicar como que todas las que mencioné anteriormente, que es cuál, cuánto, cuándo, cómo, dónde, a dónde, quién, por qué y por qué, esa es similar a la que hemos explicado la primera. ¿Ya? En el texto, si se pueden fijar, en la página 25, que está mal el texto ahí, esa partecita, se van acá a ver cómo, y de igual manera, cómo le dice. Pronombre interrogativo antepuesto al verbo. ¿Cómo te va? ¿Ya? Pronombre interrogativo a pregunta indirecta. No sé cómo hacerlo. ¿Ya? Pronombre exclamativo. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Si se dan cuenta, es casi similar a lo que estamos viendo con la palabra que estamos viendo ahorita. ¿Ya? Luego, lo que cambia, esto es lo que quiero darle un énfasis, no es un problema, solamente es a que se den cuenta de que cuando la palabra cuando no se atilde, cuando no se atilda, funciona como un pronombre, una conjunción, un pronombre posesivo, pronombre comparativo. Eso van a ver en el texto, ¿ya? De todas estas palabras que mencioné, cada una tiene su diferente función respecto a la oración que la vamos a hacer, ¿ya? Ahorita, por ejemplo, no me deja ver esto. Voy a minimizar esto. Ahí que están viendo, ¿me disculpan un ratito? ¿Está viendo la diapositiva en pequeño o está en pantalla grande? En A usted lo pantalla grande estamos usted. viendo. ¿Sigue en pantalla grande? Sí, sí. A Ya. usted. Lo vemos a usted, Lice. ¿No ven la diapositiva? No. No. Ah, ya, a ver, déjenme arreglarlo. Compartir pantalla y entonces, para que no nos compliquemos. Ya. Ahí están viendo, es que me tapaba todos los, como estoy con una pantalla ahorita, me tapaba el zoom. Uy. ¿Ya? Luego de eso, tenemos lo que le decía, que igual no me deja ver esta barra del zoom. El que no se atilda cuando funciona como pronombre relativo o conjunción. El muchacho que entró al curso es mi vecino. Si se dan cuenta, carece de la pregunta, ya sea directa o indirecta o de una exclamación. No quiero que andes por ahí. Juan es más alto que José. ¿Ya? Sin ver este es el pequeño tip que yo les recomiendo, que es que se den cuenta, démonos cuenta, que las palabras, por ejemplo, el muchacho que entró al curso es mi vecino, no está como pregunta indirecta ni como pregunta directa. Entonces, eso está cumpliendo una función aparte, o sea, no es un diacrítico en palabra interrogativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, miremos el libro. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es un pronombre relativo, ¿ya? El muchacho que entró al curso es mi vecino. ¿Por qué es un pronombre relativo? El libro nos explica. Abarca género masculino y femenino, así como de singular y plural. ¿Ya? Con el artículo forma relativo compuesto. El que, la que, los que, las que, lo que, ¿ya? Por eso le digo, el texto nos va a explicar más a fondo por qué es un pronombre relativo. Yo quiero que nos demos cuenta que cuando no cumpla que no cumpla, que está en una pregunta interrogativa directa e indirecta o está en una exclamación, yo ya sé que que, por ejemplo, de no quiero que andes por ahí, está cumpliendo otra función en gramática. Y acá vemos en el libro, por ejemplo, ¿qué función está cumpliendo ahí? No quiero que andes por ahí. De conjunción. Que el ejemplo del libro es por ejemplo, suponen que el mensajero se equivocó.
¿Ya? Suponen que el mensajero se equivocó. ¿Por qué? Porque la oración sustantiva va pospuesto al verbo no quiero que andes por ahí. Suponen que el mensajero se equivocó. ¿Ya? No quiero que andes por ahí. Dice. Eso, cada uno de las palabras que ahorita repetí, arriba están, qué, cuál y todas esas, cuando carezcan de pregunta interrogativa o de una exclamación, es que está cumpliendo una función aparte de la gramática. ¿Ya? Eso quiero que lo vayan viendo ustedes desde la página 23 hasta la, si no me equivoco, 26. ¿Ya? O sea, como les dije a una de las primeras clases, lo interesante del lenguaje es que hay varios casos especiales, porque en ciertas palabras respecto a cómo lo utilicemos en una oración cumple su debida función. ¿Ya? Ya sea, por ejemplo, en cómo la palabra no se acentúa cuando lo estás utilizando como un verbo. Por ejemplo, cada día que como engordo más. ¿Esa va con acento o no va con acento? ¿Alguien me responde? Cada día que como engordo más. ¿Va con acento o no va con acento? O con la tilde diacrítica. No va, ¿Por qué? porque no es una pregunta. Exacto, eso quiero que se den cuenta, ¿ya? No, démonos cuenta. Entonces, esta parte solamente yo la quería explicar con la primera, porque si agarramos y explico el cuál, el cómo, el dónde, si se dan cuenta, fíjense, es lo mismo. ¿Cuál? Pronombre interrogativo. Va antepuesto al verbo y es una pregunta. ¿Cuál es el mío? ¿De cuáles hablas? Se acentúan porque es pregunta directa o indirecta. ¿Ya? Ahora, cada uno tiene su caso especial. Por ejemplo, allá abajito nos dicen cuál no se tilda cuando funciona como pronombre relativo y encabeza una oración adjetiva. ¿Ya? Y por eso le digo, esa partecita de adjetivo, perdón, lo vamos a ver más adelante en un tema específico. Pronombres de igual manera, adverbios de igual manera. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta de eso? Diacrítico en palabras interrogativas. ¿Alguna preguntita? En sí lo que quiero es que se den cuenta que es básico, ¿verdad? Que en preguntas interrogativas, directas o indirectas, el acento diacrítico está aquí, ¿ya? O en exclamación. Luego de eso, tenemos lo que es atildamientos en palabras con hiato. De igual manera, esto ya lo hemos visto, no hay donde que nos perdamos, ¿ya? Que el libro nos hace recuerdo un poquito lo que es que si en el interior de la palabra hay dos vocales cerradas o dos vocales abiertas, ya que estén las vocales al lado de otra, el libro nos está explicando casi lo mismo que la sílaba, ¿ya? Por ejemplo, hiato en vocal cerrada está formada por una vocal cerrada tónica, más una vocal átona o viceversa, ¿ya? Siempre llevará tilde. Aquí el libro nos muestra baúl, búho, caída, caís, cardíaco, freír, alegría, ¿ya? Recuerden, una vocal cerrada más una vocal abierta, átona, ¿ya? Alegría, alegría. Lleva el acento diacrítico porque la fuerza de voz está recayendo en la vocal cerrada, ¿ya? Alegría. Luego de eso tenemos el hiato de vocales abiertas, que está formado por dos vocales abiertas y acatan las normas generales de atildamiento. Cuando vean que dice, no, ¿alguien me puede decir cuáles son las normas generales del atildamiento? ¿Alguien que pueda responderme ahí por chat o algo así? O por habla, que pueda decir. ¿Cuáles son las normas generales de atildamiento? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la anterior clase de este tema.
ver, antes que se acabe la clase, calculemos la hora. Aquí vamos a llamar a José Manuel García. Está en el Zoom, está en la sala. José Manuel García. Presente, Lisa. Vamos. ¿Cuáles son las normas generales de atildamiento, si se acuerda? ¿Cómo dijo? ¿Por qué dice normas generales de atildamiento? Ahí en la diapositiva, lo están viendo, ¿no? Ah, yo le voy a ayudar acá, ¿verdad? Voy a hacer esto y esto. ¿Por qué esta palabra cráneo acatan las normas generales de atildamiento? ¿Cuáles son esas normas generales de atildamiento? Quiero que esa palabrita que la vemos en literatura, en lenguaje, en gramática varias veces, que diga, esta palabra tanto acata las normas generales de atildamiento. ¿Cuáles son esas normas generales de atildamiento? ¿Se acuerda? Juan Manuel. Noel López quiere ayudar, a ver. ¿Puede hablar? Noel. Noel López. Noel López levantó la mano. Dicen, Diga. las reglas generales no son las agudas, las llanas, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Exacto. ¿Ya? Eso no quiero que se olviden nunca. ¿Cuáles son? Porque en el libro vamos a ver altísimas opciones, altísimas reglas de la Academia Española que digan, esta palabra no se atilda porque esta palabra se atilda o cumple las reglas generales de atildamiento. ¿Cuáles son esas? Y uno se parte pensando cuáles serán esas, el profe no me enseñó y demás cosas. Es simple, son la clasificación de la palabra según el atildamiento o donde cae el golpe de voz. En este caso, cráneo, ¿qué palabra es contando de derecha a izquierda? ¿Alguien que pueda decir ahí? Esdrújula. Exacto. Contando de derecha a izquierda, 1, 2, 3. Cráneo, ¿ya? Profe, pero ¿por qué se separa aquí la E y la O? Me dicen por ahí. ¿Por qué se está separando? Porque son dos vocales. ¿Qué es esto? ¿Y qué estamos viendo acá? ¿Un hiato? Exacto. Dos vocales abiertas, cada una tiene su golpe de voz, pongámosle así, su separador en sí, la verdad. Cada uno tiene su núcleo silábico, que lo veíamos. ¿Cuál es el núcleo de la CRA? En la A, ¿verdad? ¿Cuál es la NE? La E. Y la O se separa, ¿por qué? Porque es un hiato. Vocales abiertos. ¿Ya? Eso quiero que nos demos cuenta en estas palabras que yo le estoy diciendo, que es cuáles son las reglas de atildamiento. ¿Ya? Que mayormente siempre nos quiere tumbar ahí alguna pregunta o algo. Lo mismo con línea. ¿Ya? Línea, si no me equivoco. Está mal. Línea. ¿Ya? De derecha a izquierda es esdrújula. ¿Por qué? Porque la golpe de voz recae en li. ¿Ya? Se separa la E y la A porque es un hiato en vocal abierta. Listo. Por eso dice, las palabras que contienen diptongo y triptongo, esta es otra parte ya, general, siguen las reglas de atildamiento. ¿Ya? Ya no vemos lo que es el diptongo y el triptongo. ¿Por qué? Porque sigue las reglas generales de atildamiento. Entonces son las que siguen las palabras. Esdrújulas, llanas, agudas, sobreesdrújulas. Todas esas. Luego de eso tenemos atildamiento en palabras compuestas. ¿Alguien dice algo? Chat, perdón, entré tarde, no había... ¿Qué temas entrarán en el primer examen? Ahorita cuando acabe les digo qué temas entran en el primer examen, ¿ya? Luego de eso tenemos atildamiento de palabras compuestas
¿Ya? Compuesta, ¿qué quiere decir? Que se unen dos o más palabras para formar una. No hay donde perderse eso. ¿Ya? Para formar una sola, ya sea por una anteposición de un prefijo de palabra simple, ahí vemos, cada una tiene su explicación igual que lo que veíamos. Por ejemplo, aquí tenemos la primera, que es anteposición de un prefijo. ¿Qué es un prefijo, profe? Lo vamos a ver más adelante, pero un prefijo es que está antes de alguna palabra. Me estoy equivocando. Luego de, perdón, acá falta una. Compuesta, perdón. Uniendo dos palabras simples, eso me estoy olvidando. ¿Qué son unas palabras simples? Que por sí sola, por ejemplo, por sí sola como auto es una palabra simple, móvil es otra palabra simple, ¿ya? Juntas forman una palabra compuesta, ¿ya? Eso me estaba olvidando de explicarles, que por si le dicen una palabra simple. Quedan 10 minutos. Luego de eso tenemos lo que dice que atilepenten palabras compuestas. ¿Dónde estoy? Voy a cerrar esto, el Zoom me está molestando. ¿Ya? Por ejemplo, para el estudio de atilamiento de palabras, de estas palabras se las ha subdividido en grupos de compuestas en general y compuestas con verbo más pronombres átonos. ¿Ya? Como por ejemplo, bajemos aquí. ¿Están? Atilamiento en palabras compuestas en general. Las palabras que al interior de su estructura están compuestas por dos o más palabras simples, lo que estaba explicando. ¿Ya? Eso quiere decir atilamientos en palabras compuestas en general. Dos palabras simples, las unimos y sale la palabra compuesta. Sigue las siguientes normas de atildamiento. Acá tenemos los ejemplos. ¿Ya? Cada una tiene su norma, su regla específica. Por ejemplo, si la primera que forma la composición no lleva tilde y la segunda la lleva, se mantiene la tilde. ¿Ya? Estamos en la página 27 para el que quiera ir bien. Acá tenemos, por ejemplo, penta no lleva tilde y campeón. Las dos palabras simples, unidas, pentacampeón. ¿Pueden ver lo que yo estoy subrayando? ¿Sí? Sí. ¿Se ve lo que yo subrayo? Ya, para que así podamos ver como si fuera una pizarrita. Lo mismo, radiografía. ¿Ya? Radiografía, con la palabra compuesta, mantiene la tilde. ¿Ya? El libro tenemos otro ejemplo de automóvil, pentacampeón, que ya lo estamos viendo. ¿Ya? Radiografía. Luego, la siguiente sería si el adjetivo que tiene tilde. El adjetivo que tiene tilde. ¿Ya? Añadirle un sufijo mente. ¿Ya? Añadimos el sufijo mente. Se mantiene la tilde. Ágilmente, cortésmente. ¿Ya? No hay donde pelarle a eso. O sea, que si ustedes ven en una oración y dice, identifique cuáles son el atilamiento de palabras compuestas. Y ahí vemos que dice, el hombre saludó cortésmente. Ah, esto entonces, mente, termina en mente, es una palabra compuesta. Entonces, ya ustedes subrayan. Luego, acá tenemos, pero si el adjetivo no tiene tilde, se van a fijar si tiene tilde o no tiene tilde. Al aumentarle el sufijo mente, la forma compuesta no llevará tilde. ¿Ya? Suavemente, dulcemente. ¿Ya? De todas formas, en esta parte nos damos cuenta si va a ser una palabra compuesta y si tiene atildamiento o no por la terminación de mente. ¿Ya? Luego de esto, vamos a la siguiente. El siguiente ejemplo, el siguiente caso que tenemos, que nos da el libro, si las dos palabras que conforman la composición llevan tilde, solo la segunda se mantiene. ¿Ya? 17º.
décimo, séptimo y la segunda se mantiene. Décimo, séptimo. ¿Ya? La tilde de décimo se omite. ¿Ya? Luego tenemos las otras y dos de las palabras que conforman la composición. No lleva tilde. La compuesta acata las normas generales de atilamiento. Ahí es lo que yo le decía, que vamos a pillarnos varios, que diga, ¿cuáles son las normas que acatan? ¿Ya? Y nos especifica que especialmente en vocal con hiato, campo santo, ¿ya? Campo santo. ¿Tiene golpe de voz? No. ¿Tiene atilamiento? No. ¿Ya? Camposanto. Luego, si la primera palabra que forma la composición lleva tilde y la segunda no, la palabra compuesta acata las reglas generales de atildamiento. ¿Ya? Asimismo se quita el acento. ¿Ya? Esto les voy a pedir que lo vayan viendo en el libro. El libro te explica muy bien. ¿Ya? Lo único que puede ser que no sepamos en este momento es lo que les mencioné anteriormente, lo de adverbio, adjetivo, posesivo y todas esas cositas. Lo vamos a ver más adelante. En ese caso, creo que no entra en el primer examen. ¿Ya? Luego, las compuestas con prefijos siguen las normas generales de atildamiento. Otra vez, estamos teléfono. Entonces, va a seguir la regla general. Teléfono. Es una, separamos, vendría a ser una esdrújula. ¿Va? ¿Ya? Teléfono. Luego de eso, las palabras unidas por guión mantienen su forma simple. Eso mayormente ya sería búlgaro, soviético, lírico, dramático, crítico, biográfico, que vemos en el texto. Ahorita voy a responder esas preguntas en el chat, ¿ya? Luego de eso tenemos, si un verbo que está en el gerundio, ya vamos a ver, ay caramba. ¿Qué están viendo en mi pantalla? Es que voy a responder en el chat. La diapositiva. Ya. Ya. Aumenta uno o dos pronombres átonos por comiendo más se, comiéndose. ¿Ya? Mayormente también está acatando la regla general de alquilamiento porque es una palabra esdrújula o una sobreesdrújula. ¿Ya? Un gerundio es que un gerundio, por ejemplo, lo explicamos, cuando no forma, ¿cómo se puede decir esto? Es una forma no personal del verbo que expresa como una añadidura al verbo, ¿ya? Mayormente funciona como un adverbio y está funcionando lo hace como un adverbio o un verbo. Por ejemplo, esto acá está comiendo y añadimos la C, ¿verdad? Que añade, comiéndose. ¿Ya? Más o menos eso es un gerundio que lo vamos a ver más adelante de igual manera. Luego, si en un verbo en imperativo se le aumenta uno o dos pronombres átonos, formarán una palabra esdrújula o sobreesdrújula, llevan tilde. Llama más lo. ¿Ya? Llámalo. Está siguiendo las normas generales de atildamiento. ¿Ya? Lo mismo con el infinitivo. Amar más te. ¿Ya? Amarte. Ahí dice que no se le coloca tilde. Siguen las normas generales de atildamiento. Lo mismo si un verbo está en infinitivo, ya que no esté conjugado, que no esté formado, ya se le aumentan dos pronombres átonos. Por ejemplo, repetírmelo, ¿ya? También cumple las reglas generales de atildamiento. Luego tenemos si la palabra compuesta está formada por un hiato donde la vocal cerrada tiene el acento de intensidad, esta palabra se mantiene la tilde. Son palabras... un ratito. No, 10 minutos acá. Y ahorita acabamos, tranquilos. Falta 1 minuto y 30 segundos, si no me equivoco. ¿Ya? Hasta aquí yo lo que le voy a pedir, bueno, señorita, es que podamos leerlo para que explicarlo, digamos, más a fondo.
el libro nos explica específicamente cuándo lleva tilde, cuándo no, ¿ya? Luego aquí tenemos lo siguiente, que son palabras con doble posibilidad de acentuación, ¿ya? Mayormente esta parte son normas de la Academia Española que nos dicen que esta, respecto a cómo las usemos, tienen tilde, ¿ya? Pueden tener tilde o pueden tener ausencia de la tilde. Esto no lo anoté todos los ejemplos, ahí lo pueden ver ustedes en el texto, ya está en la página 30. Luego de esto, en sí lo que quiero es esta partecita que también la puedan ver de acento diacrítico en palabras interrogativas. ¿Ya? Ahora, pregunta, la quiero que me la hagamos participar en el foro. Antes que se corte, no se olviden. Cualquier pregunta o algo para que participemos todos respecto a esta parte del acento diacrítico, lo hagamos en el foro, que ahorita lo voy a habilitar.